Estás viejo, papá. Tu mentalidad de albañil ya pasó de moda. Dame la empresa, o muérete de viejo con tu dinero. Esa fue la felicitación de cumpleaños que mi único hijo me dedicó en medio de la fiesta más lujosa de Madrid, para celebrar mis 60 años. ¿Qué pensaron que haría? ¿Llorar, suplicar o ceder porque mi nuera usó al nieto que aún no nace como rehén? No. Hice algo que ningún padre normal se atrevería a imaginar. En cuestión de 24 horas, convertí al príncipe de Madrid en un indigente. Le quité los autos de lujo, la mansión, las tarjetas de crédito negras y hasta el apellido prestigioso del que siempre se jactaba. Pero lo más loco no fue ese castigo brutal, sino el plan secreto que reservé para mi ambiciosa nuera, la persona que yo más despreciaba. Ajustense los cinturones, porque lo que están a punto de leer no es una tragedia familiar cursi. Esta es una guerra fría y despiadada para encontrar al verdadero heredero entre las cenizas de los lazos familiares. Y apuesto a que nunca adivinarán quién será el ganador final en este juego de ajedrez bañado en lágrimas. La gente suele decir que la cima de la soledad no es estar solo en el desierto, sino estar en un salón resplandeciente, rodeado de cientos de personas brindando por ti, pero sintiendo un frío interior como si estuvieras en medio del invierno madrileño. Esa fue la noche de mi cumpleaños número 60. El Hotel Ritz de Madrid brillaba esa noche como un diamante. Los candelabros de cristal, valorados en decenas de miles de euros, iluminaban los costosos vestidos de noche, los trajes hechos a la medida y esas sonrisas sociales perfectas. Yo, Alejandro Ruiz Moreno, presidente del grupo Ruiz Construction, estaba allí de pie, con una copa de champán en la mano, sonriendo ante los elogios. «Felicidades, don Alejandro, el hombre que construyó la mitad de Madrid desde los escombros. Un monumento viviente, una leyenda». Me llamaban leyenda, pero no sabían que esa leyenda tenía la vista clavada en la puerta principal, esperando a dos figuras familiares: Sergio, mi único hijo, y Beatriz, mi nuera recién casada. El reloj marcó las 9 de la noche. El discurso importante estaba por comenzar. Había preparado este momento durante los últimos 5 años. Esta noche, frente a todos los socios y accionistas, planeaba anunciar oficialmente la incorporación de Sergio al Consejo de Administración como vicepresidente ejecutivo. Ese era el regalo de cumpleaños que me hacía a mí mismo. La tranquilidad sobre mi sucesor. Las grandes puertas se abrieron de golpe. Sergio entró, pero no con el porte digno de un heredero. Se tambaleaba, con la corbata desajustada y la cara roja por el alcohol. A su lado, Beatriz, con un vestido rojo deslumbrante pero con el rostro lleno de confusión y resignación, intentaba sostener a su esposo. Todo el salón enmudeció. La música melodiosa de la orquesta se detuvo. Todas las miradas se dirigieron hacia la puerta. «Sergio», susurré, sintiendo como si alguien acabara de estrujar mi corazón. Bajé rápidamente del estrado, tratando de evitar el desastre inminente. «Hijo, llegas tarde. Ve a descansar un poco a la habitación, estás borracho». Sergio apartó mi mano de un golpe. Un golpe tan fuerte que hizo que mi copa de vino se derramara sobre la solapa de mi traje Armani. «¿Borracho? No, viejo. Nunca he estado más sobrio que ahora», se burló Sergio, con una sonrisa torcida en ese rostro atractivo del que siempre me sentí orgulloso porque era idéntico al de su madre. Le arrebató el micrófono al presentador que estaba petrificado cerca de ahí. El chillido del feedback de audio sonó agudo, haciendo que todo el salón hiciera una mueca. «Damas y caballeros», gritó Sergio, arrastrando las palabras pero lleno de rencor. «¿Qué están celebrando? ¿Felicitar a un viejo de 60 años que sigue aferrado a la silla de presidente y se niega a soltarla para la nueva generación?» Mi sangre se heló. Beatriz estaba a su lado, con la cabeza baja, apretando su bolso de mano, pero no hizo nada para detener a su marido. «Sergio, basta», gruñí, tratando de mantener la poca dignidad que me quedaba. «No es suficiente». Me apuntó con el dedo directamente a la cara, el dedo que llevaba el anillo de oro que le regalé el día de su graduación. «Mírate, Alejandro, estás viejo. Tu mentalidad es la de un albañil mezclando cemento, es obsoleta. Este mundo necesita tecnología, necesita innovación, no tus ladrillos llenos de sudor. Construiste este imperio, sí, pero lo estás frenando. Y lo más importante, me estás frenando a mí». El salón exclamó con asombro.
Los socios de años me miraban con pena. Los competidores se tapaban la boca para disimular la risa. Me quedé allí, pasmado, mirando al hijo que cargué en brazos cuando era un bebé, al hijo por el que juré ante la tumba de mi esposa que protegería y cuidaría toda mi vida. No solo me estaba insultando, estaba negando toda mi vida. Mentalidad de albañil. Esa frase fue como un cuchillo directo a mi orgullo. Sí, empecé como albañil. Puse cada uno de los primeros ladrillos con estas manos desnudas y sangrantes para que él pudiera sentarse en autos con aire acondicionado y estudiar en las universidades más prestigiosas de Londres. «Dame la empresa», continuó Sergio, cambiando su tono de ira a desprecio. «O te retiras y me dejas actualizar este montón de ruinas, o quédate abrazado a ella hasta que te mueras de viejo. Pero no esperes que yo me quede aquí aplaudiendo». Sergio tiró el micrófono al suelo. Un sonido seco y estruendoso resonó, como una bofetada en mi cara frente a cientos de personas. Se dio la vuelta y se marchó, arrastrando a Beatriz. Me quedé solo en el escenario, con la luz del reflector dándome directo en la cara, cegadora y cruel. No sentí ira. En ese momento, solo sentí un vacío infinito. Toda mi vida construí rascacielos, pero esta noche, los cimientos de mi propia casa, mi familia, se acababan de derrumbar. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. A la mañana siguiente, el aire en mi oficina en el piso 45 de la Torre Ruiz era pesado como el plomo. La lluvia repentina de Madrid golpeaba el cristal templado, creando un sonido monótono. Yo estaba sentado detrás de mi escritorio de roble macizo, con los ojos hundidos tras una noche sin dormir. Frente a mí estaban Sergio y Beatriz. La borrachera de anoche se había disipado, pero la arrogancia en el rostro de mi hijo, no. Sergio estaba sentado con la pierna cruzada, con la actitud de quien cree tener la sartén por el mango. Beatriz estaba a su lado, con la espalda recta, el rostro frío y la mano posada suavemente sobre su vientre. Un gesto del que vagamente adivinaba el significado, o al menos el significado que ellos querían que yo entendiera. ¿Ya pensaste en lo que te dije anoche, papá? Sergio abrió la boca, sin una pizca de remordimiento por el espectáculo vergonzoso que causó. ¿Llamas a esa actuación de borracho insolente una propuesta? Pregunté con la voz ronca. Es la verdad, papá. Quizás el alcohol me hizo hablar más alto de lo normal, pero es lo que pienso. Se encogió de hombros Sergio. Beatriz y yo lo hemos discutido bien. No podemos vivir eternamente bajo tu sombra. Tengo 28 años. Necesito poder real. No ese título vacío de director de proyectos que me diste por caridad. Miré a Beatriz. ¿Y tú, Beatriz? ¿Tú también piensas que soy un viejo albañil obsoleto? Beatriz levantó la vista, mirándome directo a los ojos. Su mirada era afilada, sin la timidez de una nuera nueva. Suegro, respeto su pasado, pero Sergio tiene razón. Esta época necesita gente joven. Y necesitamos seguridad para el futuro del nieto que está por llegar. Mi corazón dio un vuelco. ¿Nieto? ¿Estás embarazada? Pregunté, suavizando un poco la voz. Beatriz no respondió. Solo puso la mano en su vientre y sonrió misteriosamente. Sergio aprovechó la oportunidad de inmediato. Así es. Vas a ser abuelo. Pero no quiero que mi hijo crezca viendo a su padre pidiéndole al abuelo cada centavo para gastar. Quiero que mi hijo esté orgulloso porque su padre es el presidente. Sergio se inclinó hacia adelante, poniendo sobre la mesa una carpeta delgada. Estos son los papeles de transferencia de la gestión. Quiero el 51% de las acciones con derecho a voto. De inmediato. Y tú pasarás a ser presidente honorario. Solo firma aquí. Y seremos una familia feliz esperando al nuevo miembro. Podrás cargar a tu nieto. Podrás descansar. Tomé la carpeta. Las frías letras legales bailaban ante mis ojos. Transferencia total del poder. Despojarme del control sobre el hijo espiritual que sangré para criar. ¿Y si no firmo? Pregunté, sin apartar la vista del papel. Sergio soltó una risa corta y cortante. Si no firmas, entonces Beatriz y yo nos vamos. Nos iremos a Estados Unidos. Nunca más verás mi cara. Y tampoco esperes ver la de tu nieto. Morirás de viejo en esta torre de marfil, solo, con tu montón de dinero. Levanté la vista, mirando profundamente a los ojos de mi hijo. Busqué un poco de duda,
un poco de afecto residual. Pero no había nada, solo codicia y crueldad. ¿Me estás chantajeando con mi propia sangre, Sergio? No es chantaje, es una negociación, respondió Sergio secamente. Luego dijo la frase que puso punto final a todas mis esperanzas, la frase que me perseguiría durante los años siguientes. Sé realista, papá. ¿Crees que estoy a tu lado porque eres un padre maravilloso? Siempre estás ocupado, siempre es trabajo. Para mí, en realidad, tú eres solo un cajero automático con patas, y si el cajero automático ya no escupe dinero, entonces no tiene ningún valor. El espacio pareció agrietarse. Escuché claramente el sonido de mi corazón rompiéndose en el pecho. No fue el sonido de un cristal roto, sino el de ladrillos viejos desmoronándose hasta convertirse en polvo. «Cajero automático», repetí, con voz inexpresiva. «Firma, papá», insistió Sergio, empujando la pluma Montblanc hacia mí. Miré la pluma. Luego miré a Sergio. Luego a Beatriz. En ese momento me di cuenta de que me había equivocado. Me equivoqué durante 28 años. Creí que estaba construyendo un castillo para un príncipe, pero resulta que construí una jaula de oro para alimentar a un monstruo. Cerré lentamente la carpeta. La empujé hacia Sergio. «No voy a firmar». El rostro de Sergio cambió de color. «¿Qué? ¿Te atreves a...? ¿No tienes miedo de perder a tu nieto?» «Tengo miedo», dije, levantándome y dándole la espalda para mirar por la ventana hacia la grisácea ciudad de Madrid. «Pero tengo más miedo de dejar este legado en manos de alguien que no conoce el valor del sudor». «Bien, muy bien». Sergio se levantó de un salto, arrebatando la carpeta. «Vámonos, Beatriz. A ver cuánto le dura el dinero a este viejo. Nos vamos». El sonido de la puerta al cerrarse fue un estruendo, tan fuerte que hizo temblar el cuadro al óleo colgado en la pared. Cuando la puerta se cerró, el silencio cayó como una marea negra, ahogándome. Ya no era el poderoso presidente Ruiz. Me desplomé en el sillón de cuero. Mis piernas temblaban y no me sostenían. Levanté mis dos manos frente a mi cara. Estas manos. Ahora estaban bien cuidadas, con las uñas recortadas, la piel más suave gracias a cremas caras. Pero debajo de esa piel todavía podía sentir los viejos callos. Recordé hace 30 años, el día que Carmen, mi esposa, murió de una enfermedad grave cuando Sergio tenía solo 3 años. Ese día, éramos tan pobres que no teníamos dinero para un ataúd decente. Me quedé bajo la lluvia, abrazando a mi pequeño hijo que lloraba desconsoladamente de hambre, y juré un juramento terrible al cielo y a la tierra. Mi hijo nunca sufrirá. Vivirá como un rey. Sus manos nunca tendrán que tocar el cemento y los ladrillos como su padre. Cumplí ese juramento. Trabajé de sol a sol, 18 horas al día. Dormía en las obras, comía pan seco, bebía agua del grifo. Peleé por cada contrato. Me tragué la humillación ante inversionistas arrogantes. Cada vez que me cansaba, miraba la foto de Sergio sonriendo y volvía a agarrar la cuchara y seguía construyendo. Le di todo. Autos de lujo, escuelas internacionales, ropa de marca, viajes de 5 estrellas. Limpié todos los obstáculos en su camino. Si tropezaba, yo ponía mi cuerpo como colchón. Si causaba problemas, usaba dinero para taparle la boca a la gente. ¿Y cuál fue el resultado? Creé a un hombre de 28 años, con la mentalidad de un niño. Un tipo que piensa que el dinero brota de los bolsillos de su papá, y no del sudor y la sangre. Un tipo que se atreve a llamar a su padre cajero automático. Mis lágrimas brotaron. No eran lágrimas ruidosas, sino lágrimas calientes y saladas, que fluían hacia adentro, amargas en mi garganta. Abrí el cajón inferior de mi escritorio y saqué un objeto envuelto cuidadosamente en un paño de terciopelo rojo. No era oro, ni piedras preciosas. Era mi primera cuchara de albañil, con el mango de madera desgastado y la hoja de acero oxidada. Apreté la cuchara, sintiendo el frío del metal transmitirse a la palma de mi mano. Me recordaba quién era yo. No soy un cajero automático. Soy Alejandro Ruiz Moreno. Soy el hombre que convirtió el polvo en oro. Y dolorosamente me di cuenta de que para salvar a mi hijo, tenía que hacer lo más cruel que un padre puede hacer. Tenía que destruir el mundo de fantasía que yo mismo le había construido. Tenía que dejarlo caer, caer y golpearse duro, caer hasta el fondo del lodo negro, el lugar desde donde yo me arrastré hacia arriba. Carmen, perdóname.
susurré al vacío, besando suavemente la vieja herramienta. Amé a nuestro hijo de la manera incorrecta. Ahora, tengo que arreglar ese error, aunque esto pueda hacer que lo pierda para siempre. A la mañana siguiente llamé a Ricardo, mi abogado personal y también mi amigo más cercano, a la oficina a las 7 de la mañana. Ricardo entró, vio mi rostro demacrado y la botella de whisky medio vacía en la mesa, a pesar de ser temprano. «Alejandro, ¿estás bien? Lo de la otra noche...» «Estoy bien, Ricardo», lo interrumpí. Mi voz había recuperado una calma fría, aunque por dentro seguía la tormenta. «Necesito que redactes algunos documentos legales. De inmediato». Ricardo se sentó y sacó su libreta. «¿Quieres cambiar el testamento? ¿O transferir las acciones a Sergio como él exigió?» Sonreí levemente y negué con la cabeza. «No. Quiero que ejecutes el proceso de depuración de activos. Anota bien esto, Ricardo». Respiré hondo. Cada palabra que salía era como un cuchillo cortando mi propia carne. «Primero, congela todas las tarjetas de crédito adicionales a nombre de Sergio Ruiz y Beatriz Vega. Todas, incluida la tarjeta negra sin límite». Ricardo detuvo su pluma, levantó la vista y me miró asombrado. «¿Todas? Pero Alejandro, ellos gastan completamente con esas tarjetas. Si las cortas, ¿de qué vivirán?» «Ese es su problema». «Segundo», continué, sin dejar que Ricardo protestara, «revoca el derecho de uso del penthouse en el barrio de Salamanca. Ese departamento está a nombre de la empresa. Envía un aviso de desalojo. Dales 48 horas para irse». «Alejandro, esa es la casa de tu hijo. ¿Piensas echarlos a la calle?» «Él dijo que quería ser independiente. Lo estoy ayudando». «Tercero, recupera el BMW X7 y el Porsche de Beatriz. También son activos de la empresa. Avisa al departamento de seguridad para que activen el GPS y recuperen los autos esta misma tarde. Y algo más». Me levanté y caminé hacia la ventana. «Cancela el seguro de vida. Cancela los fondos de inversión fiduciarios a nombre de Sergio. Y lo más importante, emite un aviso de despido para Sergio de su puesto de director de proyectos. Motivo: violación de la disciplina de la empresa, alteración del orden público y daño a la reputación del grupo». Ricardo soltó la pluma, con la cara pálida. «Te volviste loco, Alejandro. Le estás declarando la guerra a tu propio hijo. Te odiará hasta la muerte. ¿Y el nieto? Beatriz está embarazada. Si ese embarazo es real», me volví, con la mirada afilada como una navaja, «entonces con más razón debo hacerlo. No quiero que mi nieto sea criado por un padre inútil, que piensa que el dinero son hojas que caen de los árboles del jardín. Si Sergio piensa que soy solo una billetera, entonces que pruebe el sabor de la vida cuando esa billetera se cierra». «¿Pero podrás soportarlo?», preguntó Ricardo en voz baja. «Sé que lo amas más que a tu propia vida». Miré mis manos. Luego las cerré en puños. «Precisamente porque lo amo más que a mi vida. Tengo que matar al joven amo Sergio para que el hombre Sergio tenga la oportunidad de nacer. Hazlo, Ricardo. Que no se te escape ni un centavo». Ricardo me miró un largo rato. Luego suspiró y asintió. El sonido del tecleo comenzó a resonar. Cada golpe de tecla era como un clavo cerrando el ataúd de mi relación padre-hijo. Pero sabía que no había vuelta atrás. Ese mediodía, Sergio y Beatriz estaban almorzando en uno de los restaurantes de 3 estrellas Michelin más caros de Madrid. Sergio, aún sin saber que la tormenta se avecinaba, estaba pidiendo con entusiasmo una botella de vino Petrus 1989, valorada en 5.000 euros. «¿Ves, amor?». Sergio se rió fuerte, tomando la mano de Beatriz. «El viejo tendrá que ceder. Mi papá no soporta la soledad. En unos días llamará suplicando que volvamos, y en ese momento haré que firme los papeles de transferencia». Beatriz sonrió, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. «¿Estás seguro, Sergio? Anoche se veía muy decidido». «Bah, conozco a mi papá. Solo es bueno para amenazar. Toda su vida ha vivido para mí. Vamos, un brindis por nuestro futuro. Por la libertad». Sergio levantó la copa de vino rojo oscuro. «Ting, ting». El teléfono de Sergio notificó un mensaje. Al mismo tiempo, el teléfono de Beatriz también vibró. Sergio desbloqueó el celular con calma. «Seguro es el mensaje de la transferencia de la mesada. A ver si este mes se le ocurrió aumentarla». La sonrisa en los labios de Sergio se apagó. La copa de vino en su mano tembló violentamente
y cayó sobre la mesa, haciéndose añicos. El vino rojo se esparció por el mantel blanco como si fuera sangre. ¿Qué demonios es esto?, tartamudeó Sergio. En la pantalla del teléfono aparecía la notificación del banco. La tarjeta de crédito terminada en 8899 ha sido bloqueada a petición del titular principal. Transacción rechazada. La mía también, dijo Beatriz con voz de pánico. Todas las tarjetas están bloqueadas. La cuenta conjunta también está congelada. Imposible, no se atrevería, rugió Sergio, atrayendo la atención de las mesas vecinas. Rápidamente me llamó. Yo estaba sentado en la oficina, mirando el teléfono sonar. Nombre en pantalla. Hijo. Dejé que sonara una y otra vez. No contesté. Mi silencio en este momento era la respuesta más contundente. Sergio llamó por quinta vez y colgué. Llamó frenéticamente a Ricardo. «Tío Ricardo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no funcionan mis tarjetas? ¿Qué juego está jugando mi papá?» La voz de Ricardo por el altavoz sonaba profesional y distante. «Hola, Sergio. He sido autorizado para informarte que, a partir de las 12 del mediodía de hoy, todo apoyo financiero del señor Alejandro Ruiz Moreno hacia ti ha cesado por completo. También has sido despedido de la empresa. Además, tienes 48 horas para desalojar el departamento en Salamanca. Buena suerte. Buena suerte, mis narices. Pásame a mi papá ahora mismo. No puede hacerme esto». Sergio gritó al teléfono con la cara roja de ira. «El señor Alejandro está ocupado, Sergio, y me pidió que te dijera, si eres un águila que quiere volar, no te aferres al nido. Salta. Tut, tut, tut». Sergio arrojó el iPhone de último modelo al suelo, del restaurante, destrozando la pantalla. Jadeaba mirando alrededor. El mesero se acercó, con cara de pena pero firme. «Señor Ruiz, su tarjeta fue rechazada. ¿Tiene otro método de pago? La cuenta total es de 6.200 euros. Sergio buscó en su billetera. Vacía. Nunca llevaba efectivo. Miró a Beatriz. Ella negó con la cabeza, pálida. «¿Señor Sergio?», repitió el mesero, con la voz perdiendo algo de respeto. Por primera vez en su vida, Sergio sintió la humillación de no tener dinero. Él, el príncipe de Madrid, ahora estaba en riesgo de ser tratado como un estafador. «Anótelo, póngalo a la cuenta de mi papá», gritó Sergio. «Lo siento, señor. La oficina del señor Alejandro acaba de llamar para aclarar que no pagarán ninguna factura generada por usted a partir de este momento. Si no paga, tendremos que llamar a la policía». Sergio se quedó helado. Miró a Beatriz, luego a los invitados de alrededor que susurraban y señalaban. La arrogancia de antes se había esfumado, reemplazada por un miedo desnudo. Finalmente, Beatriz tuvo que quitarse el reloj Cartier y el anillo de compromiso de diamantes para dárselos al gerente del restaurante como garantía. Salieron del restaurante en medio de la vergüenza, no como ganadores, sino como perros apaleados. Al llegar a la puerta, el valet parking se acercó, confundido. «Señor Sergio, su auto. Gente del grupo Ruiz acaba de venir y se lo llevó. Dijeron que el vehículo ha sido recuperado». Sergio se quedó clavado en la acera bajo el sol abrasador. Sin dinero, sin auto, sin casa, sin trabajo. Levantó la vista al cielo. Luego miró hacia la Torre Ruiz que se alzaba a lo lejos, donde yo estaba observando la ciudad. «Muy bien, viejo». Sergio apretó los dientes, con los ojos inyectados en sangre y odio. «¿Quieres guerra? Te daré guerra. ¿Crees que me voy a morir de hambre? Te demostraré que, sin tu dinero, vivo bien. Y en ese momento, no esperes volver a ver mi cara». Sergio agarró a Beatriz de la mano y la arrastró hacia la estación de metro, un lugar donde en toda su vida jamás había puesto un pie. Yo estaba de pie en la ventana de mi oficina, mirando con binoculares, viendo dos pequeños puntos mezclándose con la multitud. Bajé los binoculares y tomé un sorbo de vino amargo. «Empieza, hijo», susurré. «Bienvenido al mundo real. Veamos qué tan lejos nadas antes de hundirte». La guerra apenas comenzaba, y yo sabía que quien sangraría más en esta batalla no sería él, sino mi viejo corazón. Si nunca has caído desde un piso 45 al suelo, no entenderás lo brutal que es el impacto. Sergio no murió físicamente, pero su alma orgullosa fue aplastada en el momento en que puso un pie en la estación de metro, sofocante y con olor a sudor y metal viejo. Vi las grabaciones de las cámaras de seguridad en la estación Plaza de Castilla después.
La imagen de mi único hijo, quien nunca había usado una camisa que no fuera de seda egipcia, ahora estaba de pie apretujado entre la multitud de trabajadores saliendo de sus turnos, torpe frente a la máquina expendedora de boletos, con la cara roja de vergüenza e ira, mientras Beatriz se pegaba a la pared, abrazando con fuerza su bolso de marca, el último activo que quedaba sin confiscar. No fueron a casa, porque ya no había casa a la cual ir. Tuvieron que buscar una pensión barata en el distrito de Vallecas, una zona de clase trabajadora por donde antes Sergio solo pasaba en su auto frunciendo el ceño con desprecio. Esa noche me senté en mi estudio, con todas las luces apagadas, solo con la luz de la chimenea. Imaginé a mi hijo luchando. Cada minuto que pasaba era como un cuchillo cortando mis entrañas. «Bebe, Alejandro», me serví el tercer vaso de licor fuerte. «Le estás enseñando a nadar. Para nadar hay que tragar agua». Pero la realidad fue más cruel de lo que imaginé. El informe del detective privado enviado a las 2 de la mañana mostraba que Sergio se había peleado con el dueño de la pensión apenas llegó. Se quejó del colchón apestoso, del grifo oxidado, y gritó: «¿Saben quién soy? Soy Sergio Ruiz. Mi papá va a comprar este barrio de mala muerte y los va a echar a patadas». El dueño de la pensión, un hombre gordo con los brazos tatuados, simplemente escupió a los pies de Sergio y dijo: «Me vale madres quién sea tu papá, pero si no me das 400 euros de depósito por adelantado, te saco a patadas a la calle ahora mismo». Sergio se quedó mudo. Miró a Beatriz, su esposa, la mujer que llevaba en su vientre la sangre real, con la que él intentó negociar conmigo. Se quitó silenciosamente los pendientes de perlas, regalo de aniversario, y los puso en la mano callosa del dueño. «¿Es suficiente?», preguntó Beatriz, con voz temblorosa pero sin llorar. «Está bien, princesa», se burló el dueño, arrojándoles un manojo de llaves oxidadas. «Habitación 304, tercer piso, sin ascensor, y no hagan ruido». Leí el informe, mirando la foto tomada a escondidas de Sergio, subiendo las escaleras oscuras cargando las maletas de mala gana. Por primera vez en su vida, tuvo que cargar su propio equipaje. Por primera vez, nadie le abrió la puerta. Esta caída del caballo no solo lastimó su trasero mimado, sino que estaba desnudando la verdad sobre quién es él. Sin el dinero de Alejandro Ruiz, Sergio es solo un tipo inútil, bocón y débil. La habitación de la pensión tenía escasos 25 metros cuadrados, las paredes manchadas de mojo, el techo con una grieta larga como una cicatriz fea, y la ventana daba directamente a la pared de ladrillos del edificio de enfrente. No había sol, solo olor a comida rancia y los gritos de los vecinos discutiendo. Sergio tiró la maleta Louis Vuitton al suelo sucio. Se negó a desempacar. Se sentó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, murmurando como un loco: «Es solo temporal, solo unos días. El viejo me está probando. No dejará que su nieto viva en esta pocilga». «Sergio, necesitamos limpiar», dijo Beatriz, con voz cansada. Ella comenzó a recoger las botellas de cerveza y la basura que el inquilino anterior había dejado. «¡No toques eso!», gritó Sergio. «No actúes como si perteneciéramos a este lugar. Voy a llamar a Marcos. Me debe 50.000 euros de la inversión del bar el año pasado. Él nos prestará un departamento decente». Sergio sacó su teléfono. Marcos era su mejor amigo, el que siempre lo llamaba mi hermano del alma, el que juró lealtad eterna en esas fiestas locas en Ibiza que yo pagaba por completo. «¿Aló, Marcos? Soy yo, Sergio». No pude escuchar lo que decían al otro lado, pero vi cómo el rostro de Sergio cambiaba de la esperanza al shock, y luego se ponía morado de ira. «¿Qué dices? ¿No tienes efectivo? ¿Me estás tomando el pelo? Yo te salvé de la quiebra». «¿Aló? ¿Aló?». Sergio tiró el teléfono al colchón. Siguió llamando a David, a Luis, a Javier, toda una larga lista de amigos de la alta sociedad. ¿El resultado? Buzón de voz, en reunión, de viaje, o más cruelmente: «Escuché que tu papá te cortó el grifo. Lo siento, Sergio, no quiero quedar mal con tu viejo. Mi papá todavía es subcontratista de su empresa». La verdad desnuda quedó expuesta. Esas amistades de las que Sergio se enorgullecía, esas relaciones que él creía que eran por su carisma personal, todas fueron compradas con mi dinero. Cuando se cerró el grifo, las sanguijuelas se soltaron automáticamente para buscar un nuevo huésped. «¡Malditos! ¡Traidores!»,
aulló Sergio, pateando con fuerza el armario de madera podrida. La puerta del armario se cayó, haciendo un ruido lamentable. Beatriz seguía en silencio. No consoló a su esposo. Encontró un balde y un trapo viejo. Empezó a trapear el piso. En ese momento, a través del lente de la cámara secreta que había mandado instalar. Sí, soy así de despiadado. Necesitaba saber cada movimiento para garantizar su seguridad, o tal vez, para satisfacer mi control enfermizo. Vi un contraste doloroso. Sergio, parado en medio de la habitación, maldiciendo al mundo entero, impotente y ruidoso. Beatriz, de rodillas en el suelo sucio, metiendo sus manos delgadas en el balde de agua negra, silenciosa y activa. Por primera vez, miré a mi nuera con otros ojos, no con el desprecio reservado para una cazafortunas, sino con curiosidad. Esta chica, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no está llorando junto con el inútil de su marido? Pasó el quinto día. No podía soportar más verlo solo a través de la pantalla de la computadora. La añoranza por mi hijo, el dolor y la preocupación constante me impulsaron a hacer algo. No fui en el Maybach con chofer. Bajé al garaje, quité la lona polvorienta de la camioneta Ford, vieja modelo 1990. El primer vehículo que compré con las ganancias de mi primera obra. Todavía olía a aceite de motor y cemento, el olor del pasado. Manejé hasta Vallecas. Me estacioné en la esquina frente a la pensión, bajándome la gorra para cubrir mi cara. Lloviznaba. El frío del otoño se colaba hasta los huesos, haciendo doler mis articulaciones desgastadas por el trabajo duro. La puerta de la pensión se abrió. Sergio salió. Mi corazón se encogió. Llevaba una sudadera vieja, pantalones deportivos arrugados, barba crecida en un rostro demacrado. Parecía haber envejecido 10 años en solo una semana. ¿A dónde iba? ¿A buscar trabajo? ¿A comprar comida para su esposa embarazada? Contuve la respiración observando. Sergio pasó de largo por la tienda de abarrotes que vendía pan y leche. Giró directamente hacia la licorería barata en la esquina. 5 minutos después, salió con 2 botellas de licor barato escondidas en la chaqueta. Caminaba mirando a todos lados como un ladrón. Luego abrió la tapa y le dio un trago largo en medio de la calle. Mis lágrimas brotaron, calientes y saladas. Recordé mi imagen a los 25 años. Cuando mi esposa estaba en el hospital, dejé de almorzar durante 3 meses para ahorrar dinero para sus medicinas. Bebía agua de los grifos públicos para llenar el estómago vacío. Y mi hijo, mientras su esposa estaba embarazada, o eso creía él, y hambrienta en esa habitación, él usaba las últimas monedas para comprar olvido. Apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Quería abrir la puerta, salir corriendo, darle una bofetada y arrastrarlo a casa. Quería gritar, ¿por qué eres tan cobarde? ¿Dónde está la sangre Ruiz? Pero no hice nada. Me quedé allí, viendo a mi hijo tambalearse de regreso bajo la lluvia, un fracasado patético. Si intervengo ahora, lo mataré, me dije a mí mismo, con voz temblorosa. Salvarlo ahora es consentir su cobardía. Tiene que tocar fondo. Tiene que dolerle tanto que no pueda dolerle más para que despierte. Encendí el motor, di la vuelta y regresé a mi mansión lujosa pero fría. Esa noche, soñé que estaba construyendo un muro de ladrillos, pero en lugar de usar mezcla, usaba lágrimas para unirlos. Y el muro seguía creciendo, separándome de Sergio para siempre. Segunda semana. El efectivo se había agotado por completo. En la sofocante habitación, la tensión era como una cuerda a punto de romperse. El refrigerador estaba vacío. Solo quedaba una botella de agua y medio pan con moho. Sergio estaba tirado en la cama. La borrachera se había ido, dando paso a un hambre voraz y a la irritabilidad. ¿Dónde está la comida? ¿Por qué no cocinaste nada?, preguntó Sergio, arrastrando las palabras. Beatriz estaba sentada junto a la ventana, remendando la camisa rota de Sergio. Levantó la vista, con los ojos ojerosos pero secos. Se acabó el arroz, se acabó el dinero. Te bebiste el dinero de la comida de toda la semana en alcohol, Sergio. No me vengas a dar lecciones. Sergio se levantó de un salto con la cara roja. ¿Crees que yo quiero estar así? Es culpa de mi papá. Es culpa de ese viejo maldito que quiere matarnos. Sergio caminaba de un lado a otro en la habitación como un animal herido. De repente, su mirada se detuvo en una pequeña caja sobre el tocador improvisado.
Era la caja de recuerdos de Beatriz. Adentro había un collar de oro con un zafiro, el único recuerdo que su abuela le dejó antes de morir. Beatriz lo valoraba más que a su propia vida. Sergio se lanzó, agarrando la caja. «Dámela. Esto se puede vender por un buen dinero, suficiente para vivir otro mes». «No», gritó Beatriz, lanzándose para recuperarlo. «No puedes tocarlo. Es de mi abuela. Tu abuela está muerta. Y nosotros nos estamos muriendo de hambre». Sergio rugió, usando su fuerza de hombre para empujar a su esposa al suelo. Le arrancó el collar de la mano. «Sergio, eres un desgraciado. ¿Piensas vender el recuerdo de tu esposa para comprar alcohol?». Beatriz gritó entre lágrimas. El dolor no era por perder el objeto, sino por la desesperación total sobre el hombre que eligió como esposo. ¡Plaf! El sonido de la bofetada resonó seco en la habitación estrecha. Beatriz cayó contra la esquina de la pared, agarrándose la mejilla. Miró a Sergio, con los ojos abiertos de par en par por el shock. No era por el dolor, sino por el derrumbe de un ídolo. El esposo elegante, caballeroso, que siempre decía palabras bonitas, había desaparecido. Frente a ella, solo quedaba un tipo cobarde, violento, dispuesto a golpear a su mujer para satisfacer su propia adicción. Sergio se quedó allí, respirando con dificultad, apretando el collar. Parecía también asustado por su propia acción, pero su ego era demasiado grande para pedir perdón. «No me obligues», siseó. Luego dio media vuelta y se fue, cerrando la puerta de un golpe. Beatriz se quedó allí, en la penumbra del atardecer. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado. Llevó su mano a su vientre. El embarazo era falso, un truco para presionar a su suegro. Pero el hambre era real. El dolor era real. Y esta soledad era real. Se dio cuenta de una verdad cruel. Nadie vendrá a salvarla. Sergio no la salvará. Su suegro mucho menos. Se levantó, fue al baño y se echó agua fría en la cara. En el espejo, una mujer extraña le devolvió la mirada. Sus ojos ya no tenían esa inocencia, ni los mimos, ni los cálculos mezquinos. Esa mirada contenía un fuego frío, el fuego de la supervivencia. 6 de la mañana del día siguiente. Mientras Sergio seguía roncando con un fuerte aliento a alcohol, Beatriz ya había salido de la pensión. No vestía sus vestidos de diseñador. Llevaba unos jeans viejos comprados en el mercado de pulgas y una camiseta desteñida. El cabello recogido detrás de la nuca. Se quitó el anillo de bodas, lo único de valor que le quedaba, pero no lo vendió. Lo guardó en el bolsillo del pecho, como un recordatorio de su error. Fue al mercado mayorista Mercamadrid. El lugar era ruidoso, caótico, lleno de olor a pescado, a verduras podridas y al sudor de los trabajadores pobres. Beatriz respiró profundo. El olor era terrible, pero era olor a vida, olor a dinero limpio. Fue puesto por puesto, restaurante por restaurante pequeño al borde del camino. «Necesito trabajo. Cualquier cosa. ¿Qué sabes hacer? ¿Con esas manos de princesa?». La dueña de un puesto de comida la miró con desconfianza. «Sé lavar platos, sé trapear, sé servir mesas, puedo hacer todo», respondió Beatriz con voz firme. «No necesito contrato. Págueme en efectivo al final del día y listo». La dueña la miró un momento, y luego señaló con la barbilla hacia la montaña de platos sucios en la parte trasera de la cocina. 20 euros al día. Incluye una comida. Si quieres entra, si no, lárgate. Lo tomo. Y así, Beatriz Vega, quien alguna vez soñó con ser la esposa del presidente, comenzó su nueva vida junto a un fregadero lleno de grasa y sobras de comida. El detergente le comía la piel de las manos. La espalda le dolía como si fuera a partirse en dos después de 10 horas de pie. Esos dedos delgados que antes solo sabían sostener copas de vino, ahora estaban hinchados, agrietados y sangrando por fregar ollas quemadas. Pero no se quejó, ni una palabra. Cada vez que quería rendirse, recordaba la bofetada de Sergio, recordaba la mirada de desprecio de Alejandro. ¿Creen que soy un parásito? Les voy a demostrar. 2 semanas después, en mi oficina, estaba viendo el último archivo que envió el detective. No eran fotos de Sergio borracho. Ya estaba harto de esa escena. Eran fotos de Beatriz. La foto la mostraba en cuclillas en la puerta trasera de un restaurante, comiendo apresuradamente un pedazo de pan seco,
con las manos rojas y ásperas sobre sus rodillas, ropa manchada de grasa, cabello despeinado. Pero sus ojos, usé una lupa para examinar esos ojos en la foto. No era la mirada de una perdedora, era la mirada de una loba herida que aún muestra los colmillos, la mirada de la resiliencia, la mirada de mí mismo. Sentí un escalofrío. Recordé mis manos hace años, los callos por sostener la cuchara, por mezclar cemento, las grietas sangrantes cada vez que hacía frío. Las manos de Beatriz en la foto ahora eran idénticas a mis manos en aquel entonces. Manos callosas. Esa es la señal de identidad de los de la misma tribu. La tribu de los que subieron desde el lodo. La tribu de los que conocen el valor del trabajo. Sergio no tiene esas manos. Él tiene manos suaves de pianista, pero el alma vacía. Y Beatriz, mi nuera cazafortunas, le están creciendo las manos de una constructora. Puse la foto sobre la mesa, encendí un cigarro y solté el humo al vacío. «Qué interesante», murmuré. «He estado buscando a mi heredero en el lugar equivocado». Levanté el teléfono y llamé a mi secretaria. «Patricia, prepara el auto. Esta tarde quiero ir a comer. No a un restaurante de 5 estrellas. A ese comedor popular en el mercado Mercamadrid. Pero señor, ahí, hazlo. Quiero ir a ver un diamante en bruto siendo pulido. En mi tablero de ajedrez acaba de aparecer una reina que nunca esperé. Y empiezo a sentir que, tal vez, mi legado no morirá con ese hijo inútil». Madrid a finales de noviembre calaba hasta los huesos. Pero el frío de afuera no se comparaba con el frío en mi corazón cuando decidí ejecutar la prueba final. Una prueba cruel, lo sé, pero necesaria para separar la basura del oro puro. El plan fue meticulosamente organizado por Ricardo. Se envió un comunicado de prensa interno. El presidente Alejandro Ruiz Moreno ha sido hospitalizado de emergencia en estado crítico debido a un paro cardíaco. Yo yacía en una habitación VIP del hospital privado La Moraleja, conectado a cables y máquinas que hacían bip bip, aunque mi corazón latía rítmica y fuertemente. La habitación apestaba a antiséptico, el olor de la muerte y la desesperanza. Estaba allí acostado, fingiendo estar en coma con los ojos cerrados, esperando. 2 horas después de que se filtrara la noticia, la puerta de la habitación se abrió de golpe. No hubo pasos apresurados de preocupación. No hubo llantos ahogados. Solo el sonido de zapatos de cuero caros golpeando cloc-cloc contra el piso de baldosas frías. Era Sergio. Iba con Ricardo. Entrecerré los ojos mirando a través de mis pestañas y vi a mi hijo con un abrigo viejo, pero sus ojos brillaban de una manera extraña. No era el brillo de la esperanza de que su padre sobreviviera, sino el brillo de la codicia. «¿Cómo está la situación, tío Ricardo?», preguntó Sergio, sin poder ocultar su impaciencia. «¿Él ya se va a ir?». Ricardo, con una cara de frialdad profesional, respondió: «El médico dice que las probabilidades de que despierte son muy bajas, un infarto masivo. Entonces, ¿qué pasa con el testamento?». Sergio bajó la voz, echando un vistazo hacia la cama donde yo yacía inmóvil. «¿Cambió el testamento? ¿O sigue siendo el viejo?». «El testamento no ha sido revelado, Sergio, pero según la ley, sigue siendo el único heredero si no hay un documento que lo reemplace». Escuché el suspiro de alivio de Sergio. Se acercó a la cama. Pude sentir su aliento apestando a licor barato golpeando mi cara. No me tomó la mano. No me acarició el cabello. Solo se quedó allí, mirando fijamente el monitor cardíaco. «Apúrate, viejo», susurró, tan bajo que Ricardo no lo escuchó, pero yo lo escuché clarito. «Muérete rápido para que pueda recuperar lo que me pertenece. Ya estoy harto de vivir como una rata». Mi corazón, el corazón real en mi pecho, se contrajo de dolor. Un dolor físico más terrible que cualquier infarto real. El hijo que cargué en brazos, por el que sacrifiqué toda mi juventud para criar, ahora estaba parado vigilando mi cama, esperando que me muriera. Se fue después de 10 minutos, con la excusa de que no soportaba ver esa escena tan dolorosa, pero en realidad se fue a buscar a su abogado para planear la venta de activos en cuanto yo diera mi último suspiro. La habitación volvió a quedar en silencio. Estaba a punto de sentarme y terminar con esta farsa dolorosa. Pero entonces la puerta se abrió de nuevo. Esta vez, muy suavemente. Una figura pequeña se coló. Era Beatriz. Llevaba su ropa de mesera manchada de grasa, el cabello despeinado por el viento y la lluvia.
No se atrevió a acercarse a la cama. Solo se quedó pegada a la puerta, abrazando con fuerza una vianda vieja. Se quedó allí, mirándome fijamente. Y entonces vi que sus hombros temblaban. Estaba llorando. No era un llanto de gritos falsos. Lloraba en silencio. Las lágrimas rodaban por sus mejillas demacradas. Puso la vianda en la mesita junto a la entrada. «El doctor dijo que usted no puede comer», susurró, con la voz ronca. «Pero esto es caldo de pollo. Lo cociné como lo hacía mi mamá cuando yo me enfermaba. Si despierta, por favor, coma un poco». Se quedó un momento más, juntando las manos como si rezara por algo, y luego se dio la vuelta en silencio y se fue, rápida como un gato callejero, con miedo a ser golpeado. Cuando la puerta se cerró, abrí los ojos y miré fijamente el techo blanco. Le pedí a Ricardo que me trajera la vianda. Todavía estaba caliente. El aroma del arroz y la cebollita invadió mi nariz, opacando el olor a antiséptico. Abrí la tapa, tomé una cucharada y me la llevé a la boca. El sabor era insípido. Quizás ella no tenía dinero para comprar muchos condimentos, pero fue lo más delicioso que había comido en años. Mientras mi hijo biológico deseaba mi muerte para quedarse con la fortuna, la nuera cazafortunas usó sus últimas monedas para cocinarme un caldo. Una lágrima mía cayó en el tazón, mezclándose con el caldo. «Ricardo», dije, con la voz endurecida, «prepara el auto, me voy de alta, tenemos trabajo que hacer». Si la indiferencia de Sergio en el hospital fue un cuchillo en mi corazón, lo que descubrí después fue el mazo que aplastó por completo la imagen de padre en mí. Regresé a la oficina, ya sin fingir estar enfermo. Me senté frente a la pantalla de la computadora, donde el equipo de seguridad cibernética rastreaba las actividades de Sergio en las últimas 48 horas. Al enterarse de que yo estaba por morir, Sergio no solo se sentó a esperar. La miseria y la codicia lo convirtieron de un inútil a un criminal. «Señor presidente», dijo el jefe de seguridad, con voz tímida, sin atreverse a mirarme a los ojos. «Esto es lo que el joven Sergio hizo esta mañana». En la pantalla apareció el video de la cámara de seguridad de una casa de empeño clandestina en las afueras de Madrid, un lugar que se especializa en mover mercancía robada y préstamos usureros. Sergio entró, poniendo una carpeta sobre la mesa. Habló con el dueño, un gángster conocido como El Tuerto. «Estos son los títulos de propiedad de la bodega número 4 de la empresa Ruiz», dijo Sergio en el video, con las manos temblando pero intentando sonar rudo. «Mi papá se está muriendo. Soy el único heredero. Necesito 50.000 euros en efectivo ahora mismo. Empeño esta bodega. Estos papeles no tienen la firma de transferencia». El Tuerto sonrió burlonamente mostrando sus dientes amarillos. «Yo firmo por mi viejo», gritó Sergio, sacando una pluma. «Él está en coma. De todos modos, esto va a ser mío. Dame el dinero. La próxima semana te pago el doble». Y ante mis ojos, mi propio hijo falsificó mi firma. La firma que usé para firmar miles de contratos que construyeron esta ciudad, ahora era usada por él para pedir dinero para el juego. No pidió prestado para comprarme medicinas. No pidió prestado para comprarle comida a Beatriz. El reporte de su cuenta personal, que yo seguía monitoreando en secreto, mostraba: inmediatamente después de recibir los 50.000 euros, no fue a la pensión. Se fue directo a un casino clandestino en el sótano de un bar. En cuestión de 6 horas, quemó los 50.000 euros en la ruleta y el póker. Miré a mi hijo en la pantalla, ojos inyectados en sangre, cabello revuelto, golpeando la mesa y gritando cuando perdió la última mano. Parecía más un demonio hambriento que un ser humano. «Cometió un delito», dijo Ricardo parado a mi lado en voz baja. «Falsificación de firma, hipoteca ilegal de activos de la empresa. Alejandro, si llamamos a la policía, pasará al menos 5 años en la cárcel». Cerré los ojos. La imagen del pequeño Sergio de 5 años corriendo inocentemente a mis brazos cuando llegaba del trabajo apareció, y luego estalló como una burbuja de jabón, reemplazada por la imagen del hombre despreciable gritando en el casino. «No llamaremos a la policía», dije, abriendo los ojos. Mi mirada ahora era seca como el desierto. La cárcel es demasiado suave para él. Necesita otra sentencia. Una sentencia que le enseñe lo que es el infierno en la tierra. El Tuerto no es alguien con quien se juega, advirtió Ricardo. Si Sergio no paga, lo matarán. No morirá. Me levanté, ajustándome la corbata.
pero deseará haber muerto. Y ese es el momento en que yo apareceré, no para salvarlo, sino para comprar mi apellido de vuelta. Me volví para mirar la foto familiar en mi escritorio. La tomé, la miré por última vez, y la puse boca abajo sobre la mesa. Sergio Ruiz murió esta noche, Ricardo. El que anda vagando allá afuera es solo un deudor que lleva la cara de mi hijo. 3 días después del falso infarto, llovía a cántaros en Madrid, lavando la suciedad de la ciudad pero no la tristeza en el corazón de la gente. 11 de la noche. En el callejón detrás del restaurante en el mercado Mercamadrid. Beatriz acababa de terminar un turno de 14 horas. Arrastraba sus pies cansados hacia la puerta trasera para tirar una bolsa de basura enorme. El olor a sobras de comida se pegaba a su cabello y a su ropa. Sus manos estaban hinchadas, rojas y con ampollas por estar tanto tiempo en el agua con jabón. Tiró la basura al contenedor, luego se recargó en la pared de ladrillos fríos, levantando la cara al cielo para que la lluvia le golpeara el rostro, tratando de espantar el sueño y el agotamiento. Un paraguas negro apareció, cubriendo la lluvia que caía sobre ella. Beatriz se sobresaltó y abrió los ojos. Frente a ella estaba un hombre con una gabardina larga, zapatos de cuero brillantes sin una mota de polvo. El olor a perfume de sándalo opacaba el olor a basura. Era yo. Beatriz se quedó paralizada. Retrocedió por instinto, con los ojos abiertos de par en par. «¿Usted está vivo?», tartamudeó. Las noticias decían que estaba por morir. Respondí, con voz calmada. «Pero la hierba mala nunca muere, ¿no sabías?». Beatriz guardó silencio. Me miró. Luego miró su propia apariencia miserable. Trató de esconder sus manos rojas e hinchadas detrás de su espalda, un gesto del poco amor propio que le quedaba. «¿Vino a burlarse de mí?», preguntó Beatriz, endureciendo la voz, con los ojos brillando a la defensiva. «¿Quiere ver qué tan miserable es su nuera sin su dinero?». No respondí de inmediato. Miré sus zapatos de tela rotos. Miré el delantal sucio que traía puesto. «Dame las manos», ordené. «¿Qué?». «Dije que me des las manos». Beatriz dudó un momento. Luego extendió lentamente las manos frente a ella. Bajo la luz amarillenta del farol, esas manos se veían devastadas. Grietas sangrantes, callos ásperos. Ya no eran las manos de una señorita que solo sabía sostener copas. Me quité mis guantes de piel. Extendí mi mano desnuda, poniéndola junto a la de ella. «Mira», dije. Beatriz miró. Mi mano también estaba llena de viejas cicatrices, callos que se habían petrificado con los años. Aunque ahora estaban cuidadas, la estructura ósea y la piel aún delataban el pasado de trabajo forzado. «¿Se parecen?», pregunté. Beatriz levantó la vista hacia mí. La sorpresa reemplazó al miedo. «¿Duele?», pregunté, señalando la grieta en su dedo índice. «Duele», respondió ella, con voz temblorosa. «Duele hasta los huesos cada vez que toco el agua fría». «Bien», asentí. «Ese dolor es real. Mi dinero puede ser falso, la fama puede ser falsa, pero este dolor es real. Te recuerda que estás viva y que estás ganando dinero con tu propio esfuerzo». Saqué de mi bolsillo un pequeño frasco de pomada y lo puse en la palma de su mano. «Ponte esto por las noches. Ayuda a que las heridas sanen más rápido». Yo la usaba cuando mezclaba cemento. Beatriz tomó la pomada, mirándome fijamente como si yo fuera un extraterrestre. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué hace esto? Usted me odia». Nos echó a la calle. «No te odio, Beatriz», dije, dándome la vuelta para caminar hacia el auto que me esperaba. «Solo odiaba la máscara que llevabas puesta. Pero ahora me empieza a gustar tu verdadera cara». «Espere», gritó Beatriz. «Sergio, él está... Sé lo que está haciendo», la interrumpí, sin voltear. «Y tú también lo sabes. La pregunta es, ¿vas a seguir hundiéndote con ese barco o quieres nadar sola hacia la orilla?» Subí al auto, dejando a Beatriz sola bajo la lluvia, apretando el frasco de pomada, mientras en su cabeza empezaba a formarse una elección que antes nunca se había atrevido a pensar. Al día siguiente, invité a Beatriz a almorzar, no a un restaurante de lujo, sino a un comedor económico cerca de donde ella trabajaba. Llegó, habiéndose cambiado a una ropa más limpia, pero que aún emanaba pobreza. Se sentó frente a mí, con cara de sospecha. «¡Come!», empujé el plato de arroz frito mixto hacia ella.
Antes, cuando empecé, este era el plato más lujoso para mí. Beatriz tomó la cuchara y comió con ganas. Tenía hambre. El hambre real del trabajador manual, no ese tipo de dieta para mantener la figura de la clase alta. ¿Qué quiere de mí?, preguntó Beatriz después de comerse la mitad del plato. Usted no es amable de la nada. ¿Quiere que deje a Sergio? ¿Lo amas? Le devolví la pregunta, mirándola directo a los ojos. Beatriz se detuvo. Bajó la cuchara. Yo titubeó. Pensé que sí. Sergio era dulce, galán y rico. Me daba sensación de seguridad. Seguridad. Sonreí con ironía. ¿Y ahora? Ahora tengo miedo, admitió Beatriz, bajando la voz. Cada noche llega borracho, revisa mi cartera para robarme dinero para ir a apostar. Me golpea, no solo una vez. Miro a los ojos de mi esposo y no veo al hombre con el que me casé. Veo a un niño malcriado que está agonizando. Tienes razón, es un niño malcriado, y yo fui quien lo malcrió, dije con amargura. Usé dinero para pavimentar su camino, haciéndole creer que la vida es plana. Y cuando encontró el primer bache, se rompió una pierna. Beatriz me miró. Su mirada se suavizó. Por primera vez, no éramos el suegro rico y la nuera cazafortunas. Éramos dos personas compartiendo la decepción sobre el mismo hombre. Tengo un secreto que decirle. Beatriz respiró hondo, como si estuviera reuniendo todo su valor. El embarazo es falso. No me sorprendí. Solo asentí levemente. Lo sé, o al menos lo supuse. Ninguna embarazada trabaja 14 horas al día sin sufrir un aborto espontáneo. Mentí. Las lágrimas de Beatriz brotaron. Pensé que usar al bebé podría presionarlo para ceder. Lo siento. Soy despreciable. Eres despreciable porque mentiste para sacar provecho, dije con seriedad. Pero eres digna de respeto porque te atreviste a confesarlo cuando no tienes nada en las manos. Y más importante, no usaste ese embarazo falso para seguir viviendo de mí cuando los eché. Elegiste ir a lavar platos. Saqué un pañuelo y se lo di. Sécate las lágrimas. Las lágrimas no pagan la renta. Solo el sudor hace eso. Beatriz se limpió la cara, levantando la vista hacia mí con una determinación nueva. Tiene razón. Vengo de un origen pobre, don Alejandro. Mi papá era alcohólico, mi mamá se fue. Juré que nunca volvería a ser pobre. Me casé con Sergio por dinero, lo admito. Pero estas semanas, lavando cada plato, siendo insultada por el dueño, me siento viviendo con más dignidad que cuando estaba sentada, sobre su dinero. Eso es amor propio, muchacha. Sonreí, una sonrisa rara y genuina. Vale más que cualquier bolso Hermes. Lo voy a dejar, dijo Beatriz, con voz firme. No porque usted lo pida, sino porque no puedo seguir jalando el arado para pagar las deudas de alguien que no valora mi esfuerzo. Esta mañana me robó las propinas que escondía en mi zapato. Esa fue la gota que derramó el vaso. Sabia decisión, asentí. Y como has sido honesta conmigo, también te daré una oportunidad. Pero no es dinero de caridad. Es una oportunidad para que demuestres que vales la pena. ¿Qué oportunidad? Espera a ver cómo termina la obra de teatro de esta noche. Me levanté para pagar la comida. Quédate con esa pomada. Vas a necesitar usar mucho esas manos. Esa noche, la pesadilla de Sergio se hizo realidad. Se escondía en una bodega abandonada en las afueras, donde los matones de El Tuerto lo citaron para arreglar cuentas. El plazo se había vencido. Los 50.000 euros de capital más, los intereses usureros se habían convertido en una cifra monstruosa que él no podía conseguir por ningún lado. Estaba acurrucado en un rincón oscuro, temblando de frío y miedo. Su traje Armani estaba hecho jirones, lleno de lodo. Su rostro atractivo estaba morado por las palizas anteriores. La puerta de hierro oxidado se levantó con un chirrido agudo. Las luces de los faros de un auto le dieron directo en la cara, haciéndolo entrecerrar los ojos. 3 hombres enormes bajaron del auto, liderados por El Tuerto con un parche negro en el ojo y una sonrisa cruel. ¿Y bien, joven Ruiz? El Tuerto sostenía un bate de béisbol, golpeándolo contra la palma de su mano. ¿Dónde está mi dinero? ¿O planeas pagar con tus dedos? Por favor, denme más tiempo, suplicó Sergio, arrodillándose en el suelo. Mi papá se murió. Voy a recibir la herencia. Les pagaré el triple. ¿Tu papá se murió? El Tuerto se rió a carcajadas. Entonces debería darte el pésame.
Pero escuché el rumor de que tu viejo tiene muchas vidas. Hizo una señal. 2 secuaces se lanzaron. Agarraron a Sergio y lo aplastaron contra una mesa de madera podrida. Uno le sujetó la mano izquierda, extendiendo sus dedos. ¡No! 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 Sergio gritó desesperado. «¡Papá, ayúdame! ¡Papá!». En el momento de vida o muerte, no llamó a su esposa, no llamó a sus amigos, llamó a la persona que insultó, a la que deseó que muriera. «¡Alto ahí!». Una voz resonó desde la oscuridad detrás de los faros. Grave, firme y llena de autoridad. Salí de la sombra. Ricardo y mi equipo de guardaespaldas me seguían, con el sonido de las armas cargándose. El tuerto entrecerró el ojo mirándome. Hizo una señal a sus hombres para que pararan. «¿Quién es? ¿No es el señor Alejandro Ruiz que ya se murió?». Sergio levantó la cabeza, viéndome como si viera a Dios aparecer. «Papá, papá, no estás muerto. Sálvame. Me van a cortar la mano». No lo miré. Miré directamente a el tuerto. «¿Cuánto te debe?». «Capital más intereses, multas, gastos de traslado. 100.000 euros cerrados». El tuerto infló el precio. Claramente un robo. Ricardo dio un paso al frente, poniendo un maletín con efectivo sobre el cofre del auto de ellos. Abrió el maletín. Los fajos de billetes de euro nuevos estaban ordenados. «Ahí están los 100.000», dijo Ricardo con frialdad. El tuerto se rió con gusto. Le dio una palmada en el hombro a Sergio. «Qué suerte tienes, hijo. Tener un papá rico es una bendición. Suéltenlo». Sergio se levantó a duras penas, corriendo hacia mí, intentando abrazar mis piernas con la cara llena de mocos y lágrimas. «Papá, sabía que vendrías. Sabía que me amas más que a nada. Perdóname. Prometo que nunca más». «¡Atrás!», grité. El grito hizo que Sergio se detuviera en seco, a 2 metros de mí. Lo miré. Miré al hijo cobarde que acaba de vender mi muerte para pedir prestado, que falsificó mi firma para estafar, y que ahora intenta usar lágrimas de cocodrilo para volver a ser un parásito. «Pagué por él no para salvarte a ti, Sergio», dije, cada palabra lenta y clara como un martillazo. «¿Cómo dices, papá?». Sergio estaba confundido. «Pagué para comprar mi apellido de vuelta». Le señalé la cara con el dedo. «A partir de este momento, ya no eres Sergio Ruiz Moreno. El apellido Ruiz no alberga cobardes ni estafadores». Saqué un papel del bolsillo de mi saco. «Esta es la confirmación del tribunal. He presentado la solicitud para desheredarte, y este es el expediente con las pruebas de que falsificaste mi firma y cometiste fraude. Si le entrego esto a la policía, te vas a pudrir en la cárcel». La cara de Sergio se quedó sin sangre. «Papá, no puedes hacer eso». «Puedo». Y lo hice. Tiré el papel a sus pies, en el charco de lodo negro. «Esta deuda de 100.000 euros es el último regalo que te doy. Considéralo el pago por haber sido mi hijo durante 28 años. Estamos a mano». Me di la vuelta, haciéndole una seña a Ricardo. «Vámonos». «Papá, no me dejes. Papá, me equivoqué. No me dejes aquí». Sergio aulló, intentando correr detrás, pero mis guardaespaldas lo bloquearon. Cayó al lodo, llorando desconsoladamente como un niño abandonado. Pero esta vez no volteé la cabeza. Subí al auto, cerré la puerta, dejando sus gritos afuera. El auto avanzó, dejando atrás la bodega oscura y al hijo, no, al extraño, en el retrovisor. En el auto me quedé inmóvil como una estatua de piedra. Ricardo estaba sentado a mi lado, en silencio, sin atreverse a decir nada. Llevé mi mano al lado izquierdo del pecho. Mi corazón seguía latiendo, pero sentía como si me hubieran arrancado un pedazo enorme. Acababa de matar oficialmente al hijo en mi corazón. «Al punto de encuentro», le dije al chofer, con la voz ronca. «El verdadero heredero está esperando». El drama de los lazos familiares había terminado. Ahora comenzaba el drama de la razón y la ambición. El Maybach se deslizaba suavemente por la autopista desierta, dejando atrás la bodega oscura y los lamentos de Sergio. Dentro del auto, el aire estaba denso. Ricardo iba en el asiento delantero, y de vez en cuando me miraba por el retrovisor con preocupación, como si temiera que me diera un infarto en cualquier momento. Pero no me dio ningún infarto. Me sentía más lúcido que nunca. Una lucidez fría que daba miedo. «Ricardo», rompí el silencio. «Redacta el comunicado de prensa. Mañana a las 8 anuncia mi regreso a la dirección de Ruiz Construction. Y
Anuncia también que Sergio ya no tiene ninguna relación con el grupo. Alejandro. Ricardo se giró, titubeando. ¿De verdad piensas hacer eso? Acabas de salvarlo de los mafiosos. Eso demuestra que todavía lo quieres. ¿Por qué no? La lástima y el amor son dos conceptos diferentes, Ricardo. Lo interrumpí, con la vista fija en la oscuridad de la noche por la ventana. Lo salvé porque no quería que la sangre Ruiz se manchara con una muerte indigna en una bodega. Pero el hijo que yo esperaba murió en el momento en que tomó la pluma para falsificar mi firma. Saqué mi teléfono. La pantalla mostraba un mensaje de Beatriz. Ya empaqué mis cosas. Estoy esperando. A la pensión en Vallecas, le ordené al chofer. ¿Qué piensas hacer allá a esta hora? Ir a recoger al heredero, respondí secamente. Cuando el auto lujoso se estacionó frente a la pensión miserable, los vecinos curiosos asomaron la cabeza por las ventanas. Bajé. Mis zapatos de cuero brillantes pisaron la acera agrietada. La escena era irónica. Hace unas semanas, mi hijo llegó aquí como un fracasado. Hoy, yo llegaba aquí como un cazador buscando una joya entre las piedras. No subí a la habitación. Me recargué en la puerta del auto, encendiendo un cigarro. El humo subía, mezclándose con la luz amarillenta del farol. 15 minutos después, llegó un taxi. Sergio bajó. Cojeaba, con la ropa llena de lodo, la cara magullada. Al verme ahí parado, sus ojos se iluminaron con un rayo de esperanza. Pensó que había cambiado de opinión. Pensó que venía a llevarlo a casa, a bañarlo, a darle de comer rico y a curar sus heridas como hice durante 28 años. «Papá», llamó Sergio, con voz ronca, intentando lanzarse hacia mí. Mis dos guardaespaldas dieron un paso al frente de inmediato, bloqueándolo como una pared de acero. «Papá, ¿qué haces? Soy yo, soy Sergio», gritó. «Sergio Ruiz ya murió», dije, con voz de hielo, sin mirarlo, sino mirando hacia la ventana del tercer piso, donde la luz acababa de apagarse. El que está parado frente a mí es solo un hombre adulto, lleno de deudas y recién repudiado por su familia. Tienes manos, tienes piernas, y lo más importante, ya no le debes a nadie gracias a los 100.000 euros que te acabo de dar de limosna. Vive tu propia vida. No puedes hacer esto. No sé hacer nada. Me voy a morir de hambre. Entonces muérete. Solté el humo, despiadado hasta el final. O aprende a vivir. Esa es tu elección. Justo en ese momento, la puerta de la pensión se abrió. Beatriz salió cargando una bolsa de viaje vieja. Llevaba un abrigo barato pero la cabeza en alto. Sergio miró a Beatriz. Luego me miró a mí. El pánico total apareció en sus ojos. «Beatriz, ¿a dónde vas? ¿Tú llamaste a mi papá para que nos recoja?» Beatriz se detuvo frente a Sergio. Miró a su esposo cubierto de lodo. Su mirada ya no tenía reproche, solo lástima. El ambiente entre nosotros tres estaba tenso como cuerda de violín. Sergio parado ahí, sucio y en pánico. Beatriz enfrente, limpia y firme. Y yo, el observador poderoso, en las sombras. «Sergio», comenzó Beatriz, su voz extrañamente tranquila. «No lo llamé para que nos recogiera a nosotros. Vino por mí». «¿Qué?» Sergio retrocedió un paso, como si lo hubieran abofeteado. «¿Qué dices? ¿Piensas dejarme? ¿Piensas irte con este viejo? Tú, mujer traidora». Intentó lanzarse para agarrar a Beatriz, pero mis guardaespaldas lo empujaron y cayó de bruces al suelo. «Escucha bien, Sergio», dijo Beatriz, sin inmutarse ante la agresividad de su esposo. «Me casé contigo porque era ambiciosa, sí, lo admito, pero en el último mes, mientras vivíamos en el infierno, traté de ser una buena esposa. Lavé platos hasta sangrar para comprarte pan. ¿Y tú? Me robaste dinero, me golpeaste, y esta noche fuiste tan cobarde como para vender la muerte de tu propio padre». Beatriz sacó de su bolsillo el anillo de bodas, el anillo de oro blanco simple que Sergio compró apresuradamente después de que le cortaran los fondos. El de diamantes ya lo había empeñado hace mucho. «Tienes razón, Sergio. No es tu culpa. La culpa es mía por esperar que fueras un hombre. Pero solo eres un niño grandote que necesita que lo amamanten». Dejó caer el anillo al suelo. El sonido del metal tocando el pavimento hizo un clic, pequeño pero definitivo. «Beatriz, no te vayas. Te lo suplico. Yo te amo». Sergio se arrastraba por el suelo,
tratando de recoger el anillo. Las lágrimas corrían creando surcos en su cara sucia. ¿Cómo voy a vivir sin ti? Tengo mucho miedo. Esa es una lección que tienes que aprender solo. Beatriz le dio la espalda, caminando hacia mí. Le abrí la puerta del auto. Un gesto de respeto que nunca le había dado cuando era mi nuera. Beatriz subió al auto, sin voltear a ver a su esposo que lloraba a gritos en el charco de lodo. «Vámonos», ordené. El auto avanzó. A través del vidrio oscuro, vi a Sergio arrodillado en medio de la calle, apretando el anillo barato, gritando el nombre de su esposa, el nombre de su padre. Esa imagen era patética, pero necesaria. En el auto, Beatriz estaba sentada en silencio, con las manos apretadas para detener el temblor. No lloraba. Ya había llorado suficiente. «Lo hiciste muy bien», dije, dándole una botella de agua. «Me siento como un monstruo», susurró Beatriz. «Abandonar a mi esposo en su momento más miserable». «No lo abandonaste», respondí. «Solo te estás negando a hundirte con un barco que naufraga. Eso es instinto de supervivencia, y esa es la cualidad que necesito. ¿De verdad piensa darme una oportunidad?» Beatriz se giró para mirarme. «¿No tiene miedo de que le robe su empresa como advirtió Sergio?» Sonreí, encendiendo otro cigarro. «¿Puedes? Intentarlo. Pero para robársela a Alejandro Ruiz, tienes que ser mejor que yo. Y si eres mejor que yo, entonces esta empresa merece ser tuya. Esas son las reglas del juego». A la mañana siguiente, 9 de la mañana, sala de juntas del Consejo de Administración en el piso 45 de la Torre Ruiz. El aire era sofocante. Los accionistas, esos tiburones viejos en trajes caros, murmuraban sobre los rumores de mi hospitalización y la desaparición de Sergio. Esperaban un colapso. Esperaban para despedazar el pastel del mercado. La gran puerta se abrió. Entré, con porte digno, sin ninguna señal de alguien que acaba de tener un infarto. Los murmullos cesaron. Fui directo a la silla presidencial. Me senté y escaneé los rostros confundidos. «Buenos días, caballeros», dije, con voz potente. «Lamento decepcionarlos, pero no me he muerto. Y Ruiz Construction tampoco. Alejandro», habló un accionista mayor. «Escuchamos que Sergio tiene problemas. Y piensas, Sergio ya no tiene nada que ver con este grupo», interrumpí tajantemente. «Hoy convoqué esta reunión para anunciar un nuevo proyecto y un nuevo personal directivo». Presioné el control remoto. La pantalla del proyector mostró la maqueta de una zona urbana de vivienda social gigante en las afueras de Madrid. El proyecto Esperanza. Este era un proyecto apasionante que había planeado hacía mucho, pero no me atrevía a ejecutar por el bajo margen de ganancia. Construiremos casas para personas de bajos ingresos, trabajadores, inmigrantes, gente que está luchando como yo hace 30 años. El margen de ganancia será bajo, pero la escala será enorme y el flujo de efectivo estable. «¿Quién va a dirigir este proyecto tan arriesgado?», preguntó alguien con duda. «¿Sergio? Él no acepta hacer cosas de poco dinero». «No es Sergio», sonreí misteriosamente. «Adelante». La puerta lateral se abrió. Beatriz entró. El salón exclamó con sorpresa. Nadie reconoció a la chica lavaplatos sucia de anoche. Beatriz llevaba un traje sastre azul marino de corte perfecto, el cabello recogido en un moho alto, maquillaje ligero pero afilado. Lo único era que no llevaba joyas, y si alguien observaba bien, vería que sus manos aún tenían asperezas ocultas hábilmente bajo el esmalte de uñas color nude. «Les presento a la directora ejecutiva del proyecto Esperanza, la señora Beatriz Vega», anuncié. «¿Tu nuera?». Uno se rió con desprecio. «Alejandro, ¿esto es nepotismo? ¿Qué sabe ella de construcción?». Beatriz subió al estrado sin miedo. Puso la carpeta sobre la mesa, mirando directo a quien hizo la pregunta. «No sé cómo construir los rascacielos donde ustedes se sientan con aire acondicionado», dijo Beatriz, con voz clara. «Pero sé exactamente lo que un trabajador con ingresos de 900 euros al mes necesita en una casa. Sé qué comen, cómo se transportan y cuánto están dispuestos a pagar por un sueño seguro». Empezó a presentar. No con números financieros secos, sino con las experiencias reales y dolorosas que acababa de vivir en la pensión de Vallecas. Habló de los grifos oxidados, las paredes con moho y el anhelo de un hogar digno. Su pasión y su conocimiento de la realidad desnuda atraparon a todos. No hablaba como una niña aprendiz.
Hablaba como una sobreviviente del campo de batalla. Cuando Beatriz terminó su presentación, el salón quedó en silencio unos segundos. Luego, sonaron aplausos dispersos, y finalmente todo el salón se puso de pie. Miré a Beatriz. Mi corazón se llenó de un sentimiento que había perdido hacía mucho. Orgullo. No orgullo por la sangre, sino orgullo por haber encontrado a un sucesor. Esto no es nepotismo, les dije a los accionistas al terminar la reunión. Esto es meritocracia. Ella no está sentada en esa silla porque lleve el apellido Ruiz. De hecho, se divorció y devolvió el apellido. Está sentada ahí porque tiene el hambre que todos nosotros ya olvidamos. Pasaron 12 meses. Madrid seguía siendo ruidosa y bulliciosa, pero la vida de los personajes en este tablero de ajedrez había cambiado por completo. El proyecto Esperanza fue un éxito rotundo. Beatriz se convirtió en la reina de la vivienda social, la nueva cara del éxito y el humanismo. Trabajaba 16 horas al día, dura con los contratistas, pero amable con los obreros. Seguía usando el frasco de pomada que le di, y sus manos seguían siendo ásperas. Ella las llamaba su medalla al trabajo. Solía venir a cenar conmigo los domingos. No hablábamos de tonterías. Hablábamos de cemento, de acero, de tasas de interés bancarias. Padre, me llamaba así, con respeto, en lugar de papá o señor presidente. Creo que deberíamos expandirnos a Valencia. Ambiciosa, me reí, bebiendo un sorbo de vino. Como yo en mis tiempos. ¿Y Sergio? Dejé de mandar a vigilarlo. Cumplí mi promesa. Cortar lazos totalmente. Pero Madrid es una ciudad pequeña. Una tarde, fui a inspeccionar el avance de una obra de lujo en el centro. Mientras caminaba con el ingeniero en jefe, vi a un grupo de obreros cargando bultos de cemento pesados del camión al elevador de carga. Una figura familiar me golpeó la vista. Era Sergio. Había adelgazado mucho, estaba bronceado por el sol. Llevaba ropa de seguridad manchada de cal y mezcla, con un casco amarillo. Estaba cargando un bulto de cemento de 50 kilos en el hombro, el sudor corría por su cara sucia. No me vio, o tal vez me vio, pero no se atrevió a mirar. Caminaba tambaleándose, pero no se cayó. Bajó el bulto de cemento, jadeando. Luego se limpió el sudor de la frente y regresó al camión para cargar otro. «Ese obrero es nuevo», explicó el ingeniero en jefe al ver que lo miraba fijamente. «Se apellida Ruiz, creo. Muy trabajador, pero callado, no habla con nadie. Dicen que antes era hijo de ricos que quebraron». Guardé silencio. Una sensación amarga subió a mi garganta, pero inmediatamente después sentí un alivio extraño. Estaba trabajando. Estaba sudando para ganar cada euro. No pedía limosna, no jugaba, no estafaba. Estaba haciendo lo que yo hice hace 30 años. Construir la vida desde los ladrillos. Quise acercarme, palmearle el hombro o darle una botella de agua. Pero me contuve. Si me acerco ahora, le quitaré el poco amor propio que apenas ha construido. Necesita recorrer este camino solo. Me di la vuelta y me fui, pero en mi interior le envié un saludo. «Muy bien, hijo. Al fin veo un poco de hombre en ti». Sentado en el jardín de mi gran mansión, contemplaba el atardecer rojo cayendo sobre la ciudad de Madrid. En la mesa estaba la foto de Carmen, mi esposa. La gente dice que soy un hombre cruel. Dicen que soy el monstruo que sacrificó a su propio hijo para proteger su fortuna. Quizás tengan razón, pero no entienden lo que es el legado. El legado no es el dinero que dejas en el banco. El legado no es el edificio que lleva tu nombre. El legado es el espíritu que transmites a la siguiente generación. Perdí a un hijo mimado en seda, pero cambié ese dolor para salvar el alma de un hombre. Sergio ahora puede ser pobre, pero está viviendo de verdad. Duerme bien cada noche por el cansancio del trabajo, y no por el alcohol. Y encontré una hija. Beatriz no lleva mi sangre, pero lleva mi fuego. Ella será quien mantenga este imperio en pie, no por derecho de herencia, sino por capacidad de conquista. Miré mis viejas manos. Los callos de antaño se han borrado, pero el dolor en el corazón sigue ahí, afilado. Ese es el precio de la madurez. Ese es el precio del poder. Levanté mi copa, brindando por mí mismo, por Beatriz, y por el obrero que carga cemento en algún lugar allá afuera. La vida es muy justa, Carmen. Susurré a la foto. Nadie hereda la grandeza. Tienen que construirla con sus propias manos. Y a veces,
Para construir un castillo firme, estamos obligados a demoler los ladrillos podridos, aunque sean los ladrillos que más amamos. El sol se puso por completo. La oscuridad cubrió el jardín. Pero a lo lejos, los edificios de Ruiz Construction seguían iluminados, brillantes y orgullosos en medio del cielo nocturno. Si esta historia te ha cautivado, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Gracias por vernos.